Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de desarrollo y capacitación habilidades gerenciales para directivos. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar solamente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán ir haciendo durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Maestra, le cedo la palabra. Buenos días a todos. Un gusto participar nuevamente aquí con ustedes, este espacio que ustedes nos permiten. Y quiero revisar con ustedes a alguien que quiera aportar acerca de lo que realizó como tarea, como la actividad que dejamos. ¿Alguien quiere aportar su FODA o qué descubrió al realizar el FODA? A ver, ¿quién nos dice? Yo, maestra, buen día. Por favor, buenos días. Yo trabajo en Montepío Luz Aviñón, Ujú. felizmente desde hace 15 años, entonces ya conozco bien la institución. Dentro de sus grandes fortalezas, yo identifico que tenemos una ventaja competitiva en su tasa de interés con respecto a otras IAPs, ¿no? Que se dedican a esto, o no necesariamente casas de empeño. Uh-huh. El servicio al cliente es lo más importante, eso siempre lo hemos manejado como parte primordial en el servicio al cliente. Y pues nos diferenciamos en el mercado por los productos que ofrecemos. Okay. Eso es en cuanto a las fortalezas. En cuanto a las debilidades, existen algunos problemas operativos internos que se han ido ajustando. Uh-huh. Se requiere fortalecer la comunicación institucional. A veces el ir diciendo el resultado de cómo vamos es importante, ¿no? Para todas las áreas y más pues en corporativo. Al final en operaciones lo saben, pero en corporativo no. Entonces, sí noto esa parte de debilidad. Y bueno, no tenemos tanta experiencia. Otra debilidad, no tenemos tanta experiencia en el sector de créditos hipotecarios como nuestros competidores. Es algo con lo que hemos intentado, ¿no? Entrar en el mercado, pero está ahí en stand-by. Y en cuanto a las amenazas, sí vemos que ha disminuido mucho el préstamo de alhajas. No sé, hemos comentado si será que ya la gente al final ya no las usa, si ya se deshicieron de ellas por el tema de la violencia y demás, pero sí hemos notado eso, ha sido un punto muy, muy fuerte para la institución. Y pues de esa manera hemos incorporado otro tipo de productos. Mucha competencia, otra amenaza, mucha competencia en el mercado de venta por internet. También nosotros lo manejamos. Y la caída en el precio del oro, ¿no? Que de repente va jugando. Esa es una de las amenazas que también percibo. Y como oportunidades, bueno, pues tenemos que ampliar nuestra cartera de productos. Expansión hacia otros estados. Este año lo hemos, desde el año pasado lo hemos incorporado y en eso estamos. Y abrir nuevas posibilidades de negocio. Ese es lo que yo pude rescatar como oportunidades en la institución. Excelente trabajo, Marisol. Excelente trabajo. Efectivamente, ya estamos ahí revisando y detectando la realidad actual, porque cuando se fundó era otra realidad. Esto que comentas acerca de las alhajas, verdaderamente ha pasado a segundo término, ¿no? Ya el interés está en tecnología, por ejemplo. Muchas veces en lugar de... Antes las alhajas eran una inversión que sabía la gente que podía echar mano de ellas cuando se requería. Pero ahora la atención está en la tecnología. Entonces quizás la tecnología ha tomado en el mercado un interés importante, primero porque es una herramienta, segundo porque también hay un interés de estar actualizado. Entonces,
tal vez ahí, el problema de la tecnología es que caduca rápido, ¿no? O sea, verdaderamente es también parte de una amenaza, pero es una realidad. La gente está invirtiendo más en tecnología. Entonces, ahí es una situación que es punto de partida y que ya como proyecto en una planeación estratégica puede quedar esto de la apertura de nuevas fundaciones. Yo creo que eso está interesante y también voltear a ver otros productos que pueden ser interesantes para el público. Muy bien, Marisol. ¿Qué te hizo reflexionar al hacer este trabajo y este ejercicio de FUDA? Pues como lo comentaba el día de ayer, ¿no? Siempre tenemos que ver hacia el futuro y no quedarnos con el presente porque el mercado va cambiando. De hecho, en una reunión que tuvimos a principios de año lo comentábamos, ¿no? Decía el mismo director, si no hubiéramos entrado en el mercado de venta, de poner venta en nuestras sucursales, y ahorita con la caída del oro en cuestión de préstamos de alhajas, estaríamos en graves problemas, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar lo que hemos hecho bien, lo que nos ha funcionado y ver hacia futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede impulsar para que la institución siga creciendo y no caiga, ¿no? Claro, y sobre todo e-commerce es lo de ahora, ¿no? Entonces, también estar en marketing revisando, por eso les decía de los recursos, ¿no? Aquí estamos hablando de un recurso de marketing que se puede implementar. Excelente, Marisol, felicidades y gracias por hacer este ejercicio y que nos aporta, porque nos abre un poco el panorama a los demás de detectar la diferencia, por ejemplo, entre una amenaza y una oportunidad, que se hizo de tu parte muy clara. Muy bien, gracias. Muy bien, alguien que quiera hablarnos de su tarea sobre un líder que le inspiró. A ver, ¿quién nos quiere decir? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si me permiten, Sí, por favor. yo creo que para mí Nelson Mandela ha sido uno de los líderes que visualizo en este sentido, porque ha sido defensor, ¿no? De los derechos humanos de las mujeres. Siempre ha estado ahí presente, ¿no? Como un activista. Yo lo identifico como un líder democrático Sí, porque hacía participar a las demás personas, ¿no? Para poder llegar a un fin, a lo que él buscaba, ¿no? Y tenía una capacidad de trabajo, ¿no? Y de integridad con las personas y pues valentía al final, sí, mucha porque valentía. sí, al estar frente a otros defendiendo, pues debería traerlo implícito, ¿no? Ser Sí, valiente por todo lo que él pudiera afrontar durante el camino. así es. Muy valiente, muy trabajador, enfrentó riesgos. Sabemos que no era fácil la tarea política que él tenía que desempeñar y sin embargo unió pueblos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Gracias, Marisol. Gracias. Bueno, yo espero que también estemos participando todos, pero una doble estrellita para Marisol. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema que vamos a revisar hoy es inteligencia emocional. Bueno, pues justamente la inteligencia emocional hoy se ha convertido en una herramienta muy importante que tenemos que educar y que tenemos que considerar no solamente para nuestro equipo, sino también para nosotros mismos, ¿no? Es una habilidad para adaptarnos, esto, la parte de la adaptación para mí lo he querido impulsar muchísimo y lo voy a estar comentando porque estamos enfrentando un estilo de vida que nos exige muchos cambios. Apenas nos adaptamos a un celular cuando ya
salió otro. Entonces, nos está exigiendo muchos cambios. Nuestra habilidad para adaptarnos es increíble. Nuestra capacidad de cambiar es espectacular. Y esto lo dijo Lisa Lutz. Nosotros podemos estarnos adaptando a los nuevos paradigmas, las exigencias que se van presentando día a día. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿qué son las emociones? Son reacciones que todos experimentamos. Ahorita vamos a estudiar Matea, que son las 5 emociones base que de alguna manera tenemos que identificar y que tenemos que aprender a manejar. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no simplemente recopila hechos, también registra nuestros sentimientos. Aquí lo importante es, las emociones es una reacción momentánea ante una circunstancia. Pero en la medida que nosotros estamos sintiendo la emoción, la misma emoción continuamente, se convierte en un sentimiento y ese sentimiento ya perdura en nosotros. Entonces, había una autora, Virginia Satir, que decía, imagínense que somos como una olla gigante en la que estamos metiendo una serie de emociones que al final del día ya se van convirtiendo en sentimientos porque van perdurando en nosotros. Y nosotros tenemos que revisar de qué hemos llenado esa gran olla, qué emociones hemos estado experimentando que después perduran y se quedan en sentimientos. Entonces, esa olla de qué sentimientos está llena. Es muy importante que nosotros la analicemos. Nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros, lo que a su vez nos ayuda a predecir sus acciones. En la medida que nosotros identificamos nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos, esa experiencia que vivimos la vamos también entendiendo cómo se vive en la otra persona, cómo se vive en nuestro equipo y qué tipo de sentimientos están teniendo, con los que se están quedando, para poder hacer como esta acción de empatía y entender qué les está sucediendo, por qué son sus reacciones de esa manera, qué les motiva a reaccionar así. Y entonces sí podemos entender sus acciones y sus reacciones, ¿no? Nos ayudan a relacionarnos con los demás, o sea, sí, porque al fin y al cabo conectamos emoción con emoción. Y acuérdense que las emociones también se contagian. Entonces somos como un pequeño ecosistema en el que si llega a haber contaminación, pues también va a haber contaminación de emociones y sentimientos. Entonces tenemos que estar muy atentos a que nuestro sistema, y hablando de un ecosistema, no se contamine. Qué importante es que estemos manejando y motivando a que estemos viviendo las emociones con un manejo virtuoso. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos, porque fíjense, voy a hacer ahorita un experimento con ustedes y ustedes me dicen cómo sienten. A ver, todos, desde donde están, tomen un limón. A ver, ahí lo tienen junto a ustedes, tomen un limón. Ya lo tienen en su mano este limón. Tomen ese cuchillo que tienen a un ladito. Vamos a partir con mucho cuidado este limón. Ahora quédense con la mitad del limón en la mano. Le vamos a poner chile piquín. A ver, ahí tienen su chile piquín. Espolvoréenle, por favor, el chile piquín. ¿Sí? Síganme, síganme. Ya tienen ahí su mitad de limón.
con el chile piquín ahí. Ahora les voy a pedir que todos expriman ese limón y tomen ese jugo cítrico tan rico. A ver, exprímanlo bien, bien en su boca. A ver, díganme, ¿qué sensación tuvieron? ¿Quién me quiere decir? Ya están, con este limón lo están saboreando. ¿Qué sintieron al hacer este ejercicio? Se sintió, o sea, sabe rico, pero está ácido, un Ok, poco ácido. está ácido. ¿Y qué sentiste al sentir lo ácido del limón? Un poco feo. Así de, Ajá, ok. Sentiste un poco feo. A ver, ¿alguien más que sintió? ¿No sintieron como que hubo producción de saliva? Sí, desde que lo tomé empecé a sentirla ya antes de cortarlo, ya sabía lo que me iba a producir. A lo que ibas a enfrentar, ¿no? Sí, Y empiezan a sentir aquí, pues, una sensación diferente, ¿no? sí. En todo el... Ok, fíjense, así nuestro cuerpo, cada vez que recordamos alguna experiencia muy fuerte, impresionante, significativa para nosotros, volvemos a vivir la sensación de ese momento. Por ejemplo, un choque, que haya sido un choque muy, muy difícil que hayan vivido, o una caída, o un ser querido cuando hubo alguna situación especial con ese ser querido. Bueno, pues nuestro cuerpo vuelve a sentir, vuelve a vivir con esas sensaciones el momento. Entonces, efectivamente, los recuerdos también tienen su razón de ser de situaciones, ¿no? Situaciones que vamos recordando y que las emociones se quedan ahí, ¿no? Muy bien. Pues aquí tenemos dentro de la inteligencia emocional unas habilidades que tenemos que activar en nosotros. Comprender las emociones, utilizar las emociones, percibir emociones, manejar las emociones. Y ahorita vamos a platicar de esas emociones, cómo es el manejo. Pero estas habilidades son las habilidades para percibir, identificar, valorar y expresar emociones con precisión y generar o acceder a sentimientos acordes a los pensamientos, promoviendo crecimiento emocional y pertinente para guiar la conducta y alcanzar el bienestar. Es lo que nosotros pretendemos, que nuestro equipo viva un bienestar emocional. Entonces, la comunicación, que también va a ser de algo que vamos a platicar, la comunicación es una herramienta que nos va a permitir comprender las emociones, pero primero las tenemos que aprender a percibir. Fíjense que nuestros hijos nos tienen medidos. Si, por ejemplo, llega nuestro hijo de la escuela y ya desde que nosotros los saludamos, ellos nos perciben rápido. Abren la puerta, mamá, ya llegué, y desde lo primero, ay, qué bueno que llegaste, porque mira, tus tenis están, uy, ya nos detectaron. Mamá hoy va a traer tema con los tenis y va a estar enojada. ¿Qué hacen los hijos? Córrele a su recámara y ahí se quedan, ¿no? Ya hasta que se le pase a mamá. O sea, sí, de alguna manera, nosotros hasta en el tono de voz podemos percibir qué emoción trae la persona. Y más cuando ya estamos conviviendo continuamente con la persona, pues más todavía
identificamos por su semblante, o sea, que es el lenguaje no verbal, por el tono de voz, por las acciones que empieza a hacer, detectamos la emoción que trae la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprenderla, comprender esa emoción y si es posible, dialogar. Oye, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sobre todo cuando son personas que se dejan llevar por las emociones para la toma de decisiones. Siempre saludar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue de camino? Es decir, abrir un diálogo que permita a ella comunicar. De pronto, en la escucha activa entra en acción, no engancharnos con sus emociones, sí escucharla y después entender, mira, comprendo lo que estás sintiendo. Entonces quiere decir que la causa de esta situación es esto y esto, ¿ok? Podríamos decir cómo te podemos ayudar. Y habrá ocasiones que te digan, sí, me puedes ayudar, y habrá ocasiones que te digan, no, me puedes ayudar. Pero por lo menos en esa reflexión que haces, sí me puedes ayudar o no me puedes ayudar, ya la conectas con la realidad. Estoy aquí frente a una situación con la que no puedo yo descargar mi emoción. Entonces, haces que la persona entre en el aquí y el ahora, ¿no? A ver. Y después utilizar la emoción. Si nosotros vemos que está contenta, que las cosas le han salido bien, que está viviendo la alegría, podemos aprovechar para que esa energía que le motiva por la alegría que siente, entonces, oye, ¿qué te parece si hay una meta que tenemos aquí en vista para que podamos nosotros apoyar? Y entonces, aprovechar las emociones para eso. Si hubiera una emoción de otro tipo, tendríamos que revisar. Por ejemplo, el enojo, ya lo veremos, como si sabemos canalizar el enojo de manera adecuada, puede servir para llenar de energía para ir por una meta. Y el manejo virtuoso de las emociones, que es el yo entender qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo voy a aprovechar de manera positiva esa emoción para que entonces yo saque lo positivo de mi persona. Y esto implica el autoconocimiento. Aquí está este cuadro en donde está justamente Matea. ¿Por qué decimos Matea? Las 5 emociones base. M de miedo, A de alegría, T de tristeza, E de enojo, A de afecto. Ahí tenemos Matea. Las emociones tienen una razón de ser, tienen su función. No quiere decir que las emociones sean malas. Las emociones, si entendemos su función, entonces vamos a entender un manejo apropiado de las emociones. El miedo, su función es la autoprotección. Entonces, una persona que empieza a estar en estado de alerta, a ver, algo está pasando, se activa, por ejemplo, con el miedo, al estar en alertas, se activa la producción de adrenalina y eso hace que nosotros potencialicemos con energía nuestros sentidos. Entonces, escuchamos, vemos, estamos en alerta. Y gracias a el miedo podemos nosotros prevenir situaciones. Entonces, tomamos precaución, nos fortalecemos porque estamos atentos a una situación y el miedo, como en ese momento la adrenalina que nos mueve, nos tiene llenos de energía, sentimos la seguridad para reaccionar a cualquier cosa que se necesite. Ese es un manejo virtuoso. Pero ¿qué pasa cuando ya el miedo se salió de control? Entonces tenemos un manejo patológico. Y ahí es donde
Ya no es que tú controles al miedo, sino el miedo te puede controlar a ti. Entonces, a ver, cuidado con eso. Podemos entrar en una actitud de ansiedad, como bien lo dice aquí, sentirnos ansiosos y ya de la nada o una experiencia relacionada con algo que nos provocó mucho miedo, inmediatamente lo relacionamos y empezamos a sentir mucha ansiedad, mucho pánico. O sea, una cosa es sentir miedo y otra es ya brincar al pánico y paranoia, sentir que nos está persiguiendo la situación. Muchas veces dices, es que ya todo me sale mal, ya lo que yo trate de hacer ya está mal. Entonces empezamos nosotros con una actitud de paranoia, de todos me miran feo, yo traigo colgada la mala suerte, entonces ya me da miedo hacer cualquier cosa porque ya la mala suerte está conmigo, ¿no? Entonces es cuando ya se sale de control y es cuando necesitamos pedir ayuda. Justamente cuando ya está habiendo un manejo que se sale de control, hay que pedir la ayuda. A veces necesitamos solamente una orientación, a veces sí ya se requiere una atención especializada, depende, pero sí lo tenemos que detectar. La alegría. La alegría, su función es llenarnos de energía. Sentimos tanta alegría que justamente eso nos entusiasma y nos llena de energía. ¿Para qué? Para hacer una actividad que tengamos que enfrentar. A lo mejor una tarea un poco difícil. Pero bueno, esto está relacionado con la satisfacción del logro. Cuando su equipo está viviendo la satisfacción del logro porque logró una meta y que se dan los 5 minutos de festejar, bravo, lo logramos, ya tenemos esta meta. Eso, la satisfacción del logro, nos da la alegría y nos impulsa a llenarnos de energía para la automotivación. Entonces, vamos por la automotivación y podemos ir por la siguiente meta. Esto es importante manejarlo correctamente. Entonces, cuando nosotros estamos con ese gozo, con esa satisfacción del logro, disfrutamos al 100 el momento, apreciamos y valoramos que verdaderamente tuvimos esa acción correctamente resuelta y somos optimistas. Entonces, vemos de manera positiva, ¿por qué no? Vamos por la siguiente meta. Entonces, ahí tenemos un manejo. Ahora viene la parte de descontrol. Cuando vivimos una euforia, cuando nos sentimos demasiado eufóricos, pero que decimos, ay, no puedo dejar de reírme, pero no hay una razón de ser por la cual la persona tenga que sentir esa euforia. O la manía, cuando verdaderamente queremos hacer cosas y pues a veces estamos con una energía que no podemos controlar y que las personas que están a nuestro alrededor, pues como no existe una justificación de esa conducta, empiezan también a criticar, ¿no? A ver qué pasó. Y aquí se relaciona con la tristeza. Entonces, cuando la tristeza de pronto nos deja en un estado de ánimo muy bajo, por eso decimos que la persona entra en un estado maníaco depresivo, porque está oscilando entre momentos eufóricos que no tienen razón de ser y a los 5 minutos ya está con la tristeza y la depresión que ve el mundo color oscuro, ¿no? Entonces, esas personas oscilan con una variabilidad que no es sana, que está fuera de control y que necesitan el apoyo. Ahora me voy a ir a la parte de la tristeza.
La tristeza, su función es el contacto interior. Entonces, cuando nosotros sentimos tristeza, de pronto nos aislamos, queremos meditar, queremos estar con nosotros mismos. Ahí entra la inteligencia intrapersonal, esa capacidad de comunicación con nuestro mundo interior para ver cómo estamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y gracias a esos momentos podemos tener un momento de profundización. A veces por una tristeza tan profunda en la que nosotros meditamos, se da el momento de una toma de decisión y hay que visualizarla. Si esa toma de decisión a la luz de la tristeza estuvo correcta o no. Entonces tengamos cuidado porque puede ser que en un momento de tanto desánimo pudiera darse una decisión que no sea precisamente la más idónea. Y nos permite también sentir la tristeza, el autoconocimiento. ¿Cómo soy ante eventos de este tipo? Cuando estoy triste, ¿cómo soy? Y como entro en un estado de introspección, entonces me empiezo a reconocer en los sentimientos, en todo lo que soy, ¿no? Y nos vamos al estado patológico, donde ya de pronto una persona que continuamente está con tristeza y su alma está triste, entra en un estado de melancolía. Y siempre la ves triste, siempre ve todas las cosas de color oscuro, no hay forma de enamorarla de las actividades, entonces hay que empezar a trabajar con ella. Se aísla y entra en una depresión. Haga de cuenta que una persona que entra en depresión entra como en un, digamos, hoyo oscuro en el cual da vueltas, pero aunque esté la luz de la salida por fuera, no la ve, no, y no alcanza a tener la fuerza de brincar para salir de ese hoyo tan profundo. Entonces, cuando una persona está en depresión, a veces no la entendemos. Ay, ¿cómo es posible que no pueda hacer eso? Es que empieza a desconectarse. Y hay toda una situación fisiológica en donde los neurotransmisores empiezan como a desconectarse y la persona no se puede dar cuenta de eso. Por eso es necesaria la ayuda externa y también buscar el apoyo especializado para que ayude a la persona, porque puede ser que en ese momento sí requiera un medicamento que sirva de bastón para que pueda volver a conectar con los neurotransmisores, estimular para que vuelva a conectar y entonces la persona pueda empezar a activarse mejor. El enojo. El enojo es una emoción que bien canalizada nos puede ayudar a muchas cosas. Entonces, aquí tenemos como la función correcta es la defensa y la persona cuando está enojada tiene que aprender a manejar, porque una situación de mal manejo, hay personas que el enojo lo asimilan hacia adentro y muchas personas empiezan con problemas, por ejemplo, de cutting, que con una navajita o algo empiezan a cortarse la piel. Y eso es cuando traen un enojo que lo canalizaron hacia adentro. Pero hay personas que el enojo lo canalizan hacia afuera y empiezan a ser muy agresivas con los externos. Entonces, también aquí hay que saber manejar el enojo, pero el enojo bien canalizado te puede ayudar a tener la fuerza suficiente para poner límites a una situación que quizás no te es fácil poner límites en el día a día, sino que hasta que te enojas dices, hasta aquí, ya no voy a continuar con esta relación que me está afectando. Ahora decimos, ¿no? Que lo clásico ahora es decir, es una relación tóxica. Bueno, pues a veces, de pronto,
tienes una fuerza interior de enojo que dices, ya, no voy a continuar con una relación tóxica porque esto ya me hace daño. Pero eso es bien canalizado. Y cuando se maneja de manera virtuosa, nos da la firmeza que necesitamos para las acciones que vamos a llevar a cabo. La seguridad nos hace sentir seguros para llevar a cabo una acción y la confianza en nosotros mismos. Entonces, es una energía bien canalizada, un enojo canalizado para lo bueno, para ser productivos, etc. Pero ya un manejo patológico es una diferencia entre la agresión cuando pasa a ira. Ya cuando se siente ira es cuando la persona se ciega. Ya en ese momento no puede razonar. Entonces no podemos nosotros, con una persona que siente en ese momento tanta ira, es difícil comunicarnos con esa persona. Pero hay que detectarlo. Cuando la persona brincó del enojo a la ira, que se cegó totalmente. Y el rencor. Siempre digo que una persona rencorosa es una persona que solita se pone sus propias rejas y queda atrapada en el rencor. Entonces, las personas que son muy rencorosas nos generan un clima laboral muy negativo. Necesitamos trabajar con ellas porque hay personas que dicen, no, yo no soy rencorosa. Nada más perdono, pero no olvido, ¿no? Entonces, hay personas que están en esa posición de perdono, pero no olvido, y cuando tienen esa oportunidad, sacan su enojo y bueno, se van contra, sálvese quien pueda, ¿no? Contra el de enfrente. Y de alguna manera también tenemos personas con resentimientos muy fuertes. Y pues ahora hemos visto que cuando se guardan esos resentimientos y no son bien manejados, hay personas que cometen actos pues muy, muy negativos. Lo hemos visto con balaceras, por ejemplo, en Estados Unidos, en las escuelas. Esta experiencia que se ha tenido de que en lugares mueren inocentes por los resentimientos que tiene una persona. Entonces, qué importante es que si estamos y detectamos que hay resentimientos, cómo aprender a manejarlos, ¿no? El afecto. El afecto es una emoción que es positiva también si la sabemos manejar, porque gracias al afecto generamos relaciones sanas. Hay una capacidad, aquí entra la capacidad y la inteligencia interpersonal en poder establecer la relación con el otro, reconocerlo como es el otro, valorarlo. Y gracias a eso se generan vínculos importantes. Entonces, el primer vínculo que debe de generarse de manera positiva es con nosotros mismos, ¿sí? Amarnos, valorarnos, reconocernos valiosos. Entonces, gracias a eso, nuestra autoestima está potencializada y gracias a la autoestima positiva podemos llevar a cabo actividades con esa seguridad de nosotros mismos. Pero también si nosotros nos amamos a nosotros mismos, podemos también tener la capacidad de amar al otro. Entonces, qué importante es reconocernos valiosos, saber distinguir nuestro potencial, porque a su vez vamos a poder distinguir el potencial en el otro. Y cuando no está bien manejado, entonces entramos en un manejo patológico, creando relaciones codependientes, que era lo que ayer decíamos. Hay personas que le echan la culpa a los demás. Los demás tienen la culpa de que yo no sea feliz, ¿no? Y pues es muy fácil echar culpas a los demás y no asumir la parte que nos corresponde. Entonces, un mal manejo puede crear dependencias en donde yo me quiero colgar de la estructura emocional del otro, porque como mi estructura emocional está débil, entonces es más fácil que yo me cuelgue de la estructura emocional del otro y se crean esas
relaciones tóxicas, que ahora decimos que son relaciones codependientes. Entonces, si entendemos este manejo virtuoso de las emociones, pues vamos a poder distinguir dónde estoy, por qué lo sentí, qué puedo hacer con eso para que pueda potencializar más la emoción que estoy sintiendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? De mi parte no, gracias. No. Ok, todo claro. Bueno, pues vamos a seguir con los elementos de la inteligencia emocional. Entonces, los elementos son el autoconocimiento emocional, que verdaderamente yo distingo mis emociones, mis sentimientos, el autocontrol emocional, que ya una vez que identifiqué qué emoción me está moviendo, yo hago un alto y reflexiono. A ver, ¿qué está pasando? ¿A dónde me va a llevar esta situación? Y entonces meter un alto a tiempo para que yo logre recuperarme a mí misma y centrar cómo voy a manejar esto. Luego, la automotivación, que es otro elemento de la inteligencia emocional, que nosotros tenemos que estar contagiando a los demás, al equipo, porque cada día viene un reto diferente. Entonces, en ese reto que se está presentando, ¿cómo lo voy a tomar ese riesgo? Y además asumiendo los riesgos que corresponden para el reto, porque eso puede significar ser un obstáculo para lo que se pretende. Entonces, yo cómo me voy a recuperar en energía para ir por esa motivación para mí misma y que verdaderamente pueda resolverlo. El reconocimiento de las emociones en los demás y que esto también va de la mano con esa habilidad de relación interpersonal, que yo esté también atenta a la escucha activa, a observar las señales que da la persona para que a tiempo yo lo capte y antes de que yo esté a lo mejor exigiendo de alguna manera, veo primero qué terreno piso, emocionalmente hablando, para ver en qué momento, y es cuando se da la comunicación asertiva, el cómo, cuándo y a qué horas lo voy a decir. Y las relaciones interpersonales. Esta relación interpersonal que nos permite también contagiar de lo positivo y establecer relaciones sanas. Entonces, de pronto, si nosotros vemos que a nuestro equipo le falta la inteligencia emocional, es bueno tomar una capacitación en este sentido para apoyar al equipo a identificar sus propias emociones. Y viene la autoconciencia, que es el escalón donde parte toda la estructura de la inteligencia emocional. Entonces, sí, nosotros tenemos un Pepe Grillo, una voz interior, que de alguna manera nos permite estar reconociendo nuestro mundo interior y entonces no evadirnos, ojo, porque hay ocasiones en que nosotros, por razones que tenemos que detectar, nos evadimos a nosotros mismos y cuando estamos solos, no sabemos estar solos. Ya prendemos el radio, prendemos la televisión, prendemos el videojuego, porque queremos estar como con ruido externo para no estar con nosotros. Entonces también aquí es una invitación, aprender a estar con nosotros mismos, entender cuando estamos solos qué podemos aprovechar para un trabajo de interiorización. La autoconciencia cubre la necesidad de reconocer lo que nos motiva y nos provee de realización. Nos pone en esta realidad, porque de pronto la realidad nos puede dar mensajes que si nosotros a tiempo los reconocemos, por ejemplo, puede haber alguien que diga, ay, hoy vienes enojada, y tú, no vengo enojada, ¿cómo crees? Entonces, a ver, ¿qué estoy reflejando, no? O sea, no, de pronto podemos recibir señales externas que tenemos que dar lectura a ver qué estamos nosotros proyectando y situarnos en la realidad. Es la capacidad de centrar la atención en tu propio estado emocional en cualquier situación, así como ser capaz de procesar con eficacia
este estado y usar lo que sabes para tener mejores acciones futuras. Ya resolviste esto enojada, ya te fue mal, ya no, las cosas no se dieron como esperabas. Bueno, entonces, a ver, ¿qué aprendes de esta situación para que en una próxima ocasión tú ahora sí, ya viendo cómo resolviste anteriormente y que no te funcionó, cómo lo vas a resolver ahora? Retomar la situación. Sirve para identificar aspectos de conducta o emoción en nuestro perfil psicológico que sería positivo cambiar, ya sea para estar en paz con nosotros mismos o para adaptarnos a determinadas situaciones. Yo quiero decirles que es mágico sentirse en paz con nosotros mismos. Entonces, la parte de las emociones manejadas de manera virtuosa, logras esto, un estado personal de estabilidad, de paz interior. Y si algo te quita la paz, bueno, entonces revisemos para que lo atiendas y reconocerlo. Si estoy viviendo este momento no me gusta por esto y esto y esto, entonces a ver, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. La autorregulación, que es muy importante reforzarla y también apoyar al equipo cuando de pronto está en un estado emocional a lo mejor de estrés y por el estrés brincamos al enojo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo de pronto puede haber una resistencia fuerte a realizar un proyecto porque hay un enojo que no está bien canalizado? Entonces, de pronto, a ver, sí sabemos que esto no nos gusta, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Este proyecto tiene que salir, veamos lo positivo de este proyecto. ¿Qué es lo que nosotros podemos ganar con este proyecto? ¿Cuáles son los beneficios? Y a partir de eso entenderlo para adaptarnos y unos a otros ayudarnos para impulsar un cambio de estado emocional. Las personas que dominan la autorregulación son buenas para la resolución de conflictos, la rapidez de reacción, la gestión de responsabilidades o del liderazgo. Y justamente aquellas personas que son inteligentes emocionalmente, inmediatamente se autorregulan, inmediatamente captan la realidad, inmediatamente empiezan a ser más objetivos para tomar decisiones. No se dejan llevar tanto por las emociones, porque eso puede contaminar. La autorregulación significa tener optimismo, confianza en sí mismo, autocontrol, disciplina y determinación para sobrepasar cualquier cosa o situación que se interponga en el camino o en la meta que queremos. Entonces, que esa determinación de decir, a ver, voy a seguir triste, voy a seguir dándole vueltas a este tema en un sentido de nada más ver todo de manera negativa, o salgo de mi tristeza, aprendo a manejar esta tristeza, este desánimo que estoy teniendo para que yo vaya por esa meta que me está esperando. Entonces ahí lo retomamos. Aplicamos la inteligencia emocional cuando valoramos los triunfos, aceptamos los errores cometidos, no juzgamos el hecho de sentirse bien o mal. Cuando empezamos nosotros a juzgar y a quedarnos en la crítica, digo, es muy fácil criticar, ¿eh? Es que este está mal. No, es que con razón esta persona... Si nada más nos quedamos en la crítica y no damos el paso siguiente para ver qué podemos aportar ante una situación de crisis, por ejemplo, pues entonces no vamos a avanzar. Entonces también aplicamos la inteligencia emocional cuando comprendemos cuál es la emoción principal que sentimos y no dejamos que el cerebro confunda, porque a veces nosotros nos podemos atrapar en los propios sentimientos. Hay que identificarlos. Somos inteligentes cuando entendemos que cada persona es individual y que tenemos que respetar la individualidad en toda la extensión de la palabra, sus creencias, su forma de pensar, sus características de fortalezas y debilidades. Entonces también ahí tenemos que resolverlo. Somos inteligentes cuando encontramos el equilibrio entre los éxitos y errores. No dejamos llevar, que no nos dejemos llevar por el narcisismo
Ojo con eso, porque a veces el egoísmo nos lleva a lastimar a la gente o lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, seamos cuidadosos cuando nos sentimos atrapados por el narcisismo, ¿no? Que todos queremos que nos alaben y nos digan que somos la persona perfecta. Analizamos las reacciones inmediatas a las emociones, interpretarlas y aprender. Ojo con esto. Qué importante es hacer una correcta interpretación de las situaciones que se presentan, porque una interpretación inadecuada nos puede confundir y podemos interpretar mal las cosas. Entonces, cuando nosotros manejamos virtuosamente las emociones, está el yo puedo, el si se puede, vamos por esa meta y vemos de manera positiva las cosas desde la vida, ¿no? Vemos de manera positiva la vida, vemos de manera positiva las oportunidades y aprendemos de ellas. Ahora, dentro de lo que nosotros tenemos que impulsar a nuestro equipo es ver de manera optimista los proyectos. Que los retos y los obstáculos aprendamos a medirlos y que los dimensione el equipo, porque de pronto una cosita pequeñita la hacemos grande. Entonces hay que dimensionar en la justa medida para tener la confianza de que sí podemos ir por esa meta y con disciplina, con persistencia lo vamos a lograr. Son, dentro de la motivación está la automotivación, que verdaderamente yo sí les diría, si tú eres la primera o el primero que está diciendo esto no se puede, pues va a haber quien te haga segunda y se justifique en el no se puede que el proyecto no salga. Entonces, sí es importante que impulsemos la automotivación en este sentido. Acuérdense que ayer decíamos, hay la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y recuerden que la extrínseca es la que se alimenta de incentivos externos. Es decir, damos un bono, damos un premio y bueno, está bien, pero ese va a generar un cambio de conducta temporal. La motivación intrínseca, la que vive la persona porque ya quiere por ella misma superarse o porque se enamoró de la actividad, esa motivación intrínseca es la que tenemos que fomentar en nuestro equipo, que pase de la extrínseca a la intrínseca, que no se quede nada más, ay, si me dan, sí hago las cosas, si no me dan, no. Ok. Y una pieza clave para alcanzar nuestras metas es la motivación. A ver, hasta aquí, Ramón Rubio, ¿qué nos quieres decir de esto que tú has aprendido hasta ahorita? Pues que sí, efectivamente, todo esto es un cúmulo de experiencias que al momento, pues sí, no lo sabes, pues te va ayudando, ¿no? A resolver ciertas problemáticas. Así es, ya cuando identificas la emoción, ya vas entendiendo cómo resolverlo. ¿Sí, Ramón? Sí, exactamente. A eso te refieres. Muy bien. Bueno, pues gracias, Ramón. Les quiero presentar un video que se llama Las Máscaras. Sí tiene mucho texto, entonces pónganse todos listos para leer, para que estén captando. Pero después platicamos a ver esto de las máscaras, de repente funciona en nuestro ámbito laboral. ¿Ok? ¿Ya todos listos? Se trata de leer, entonces por favor todos atentos y leyendo.
Bueno, déjenme. A ver, ¿quién me quiere decir qué detecta en este video? ¿Qué información le es significativa? A ver, Evelyn Camacho, ¿puedes comunicarte con nosotros? Sí, hola, buenos días. Hola, Evelyn, buenos días. ¿Qué te parece este tema de...? Pues que realmente, pues la mayoría de las personas por encajar en un círculo social o pues ahora sí que ser aceptado, pues a veces llegamos a usar esas máscaras, ¿no? Para caerle bien a los demás, para poder convivir, pero pues realmente eso no es lo mejor. Entonces hay gente que usa esas máscaras y pues se acomoda fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el confundido.
Ahora, eso, ¿cómo tú visualizas esa parte de usar las máscaras? ¿Lo ves bueno? ¿Qué nos afecta? Pues realmente considero que no. Ajá. O sea, no es bueno porque, pues qué mejor que mostrar lo que uno es, ¿no? Para que, pues no por aceptación, sino para estar bien con los valores que cada uno también tiene y no, pues darnos a conocer como otra persona. Exactamente, has dicho algo muy clave, ¿no? De pronto ponemos nosotros, usamos esas máscaras y además podemos usarlas en diferentes situaciones, ¿no, Evelyn? Así es. Tenemos una máscara en la casa, diferente a una máscara en el trabajo. Muy bien. Gracias, Evelyn. Muy amable. A ver, María Macrina. A ver si nos puedes dar tu punto de vista, María Macrina. ¿Qué observas en este video? ¿No, María Macrina? Ok. Carolina. A ver, Comenta Carolina. María Macrina por el chat que tenemos miedo al rechazo. Ah, ok. María Macrina nos dice que usamos las máscaras por el miedo al rechazo. Sí, Hola, efectivamente. maestra. Sí, por favor. Pues yo no le veo tan sentido negativo a las máscaras. A veces hay que usarlas para construir con el equipo. Dependiendo de la situación, la persona, a veces sí es necesario usar ese tipo de máscara. Qué interesante tu punto de vista, Carolina. Efectivamente, bien usadas, virtuosamente usadas. Pero Es que yo creo que sí, viene del conocimiento del equipo de trabajo. O sea, habemos diferentes tipos de personalidades laborales. Bueno, yo así lo he entendido. Hay personas que les funciona un jefe estricto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora? ¿Cómo vas? Y sobre de ellos, así funcionan. Hay personas que no, hay personas que les gusta que les asignen una tarea, le digan una fecha, un deadline, y ellos hacen su trabajo. O sea, y entonces es ahí con la que hay que combinar la personalidad propia con las máscaras. y bueno, aquí lo importante, Caro, sería que nosotros no dejemos de ser auténticos, ¿no? O sea, nos reconozcamos a lo mejor usando una máscara, pero virtuosamente. Ahora, hay ocasiones que, por ejemplo, la máscara del confundido, ¿no? Ah, yo no sé, a veces te funciona. Decir, no me involucro en esa situación, mejor me hago como el que no sé nada. Y entonces evades una situación que puede ser provocativa, por ejemplo. Es que tendríamos que aprender a conocernos, ¿no, maestra? O sea, de primera instancia, conocer nuestras fortalezas, debilidades individuales, nuestras áreas de oportunidad, y con eso ya un conocimiento interno, real, utilizar las herramientas para poder lograr el trabajo en equipo. Así es. Pero también, Caro, identificar cuando una persona está usando una máscara para manipular situaciones. Ahí es donde viene la parte del conocimiento del equipo, ¿no? O sea, el trato humano. O sea, si yo conozco a mi equipo, sé cómo trabajan, cómo se comportan, hasta cómo son a título personal, me da una idea, un panorama general de cuándo sí me está diciendo verdad, cuándo me está diciendo una mentira, cuándo me está mezclando verdad con mentira. Exacto. Sí, porque así como lo dices claramente, a veces nos funciona usar las máscaras, pues también a otras personas también les funciona. Entonces, efectivamente, el conocimiento de ti le da esa oportunidad. Muy bien, Caro, muy bien tu punto de vista. Muchísimas gracias. Complementando el comentario que había hecho María Macrina, también nos pone que tenemos miedo al rechazo y por ello nos ponemos una máscara que nos aleja de quienes somos realmente.
qué importante, Ruth, que nos compartas el complemento del comentario y la reflexión que nos hace Macrina, porque efectivamente de pronto podemos usar una máscara para evadir la situación, no enfrentarla, no situarnos en la realidad y salirnos por la tangente, de alguna manera evadiendo situaciones. Pero reconocerlo, a lo mejor usé yo ahorita esta máscara, lo reconozco y digo, ok, ahorita me funcionó, pero la realidad es que no puedo seguir evadiendo. Tengo que resolver esto. Entonces, sí, y, y eso conlleva ser auténticos con nosotros mismos, ser sinceros, honestos. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Macrina. Tenemos también el comentario de Katy. Dice, ¿Sí? creo ser auténtico y único. Es necesario para vivir con tranquilidad y seguir nuestros principios y valores que nos rigen. Ser honestos primero con nosotros mismos. Así es. Maestra, Sí, por favor. también pienso que esta cuestión de las máscaras tiene que ver un poco, como lo mencionaba usted, con las emociones. Sí creo que las emociones no son buenas ni malas y muchas de las veces consideramos o se considera que hay emociones buenas y malas. No es así. Quizá lo que en algún momento Carolina mencionaba, esta cuestión de conocernos a nosotros mismos y cómo no aprendimos quizá a manejar estas emociones y que también tiene que ver un poco con el contexto en el que vivimos, ¿no? Con el género, ¿no? Cómo a unos nos enseñan a valorar más unas emociones que otras. Y creo que también esta cuestión de las máscaras puede tener que ver un poco en cómo fuimos manejando estas emociones y que no llegaron como a buen puerto, por así decirlo. Así es. Soco, tocaya. Muy bien. Fíjate que es muy importante lo que nos dices porque podemos ser mañosos, pero no estamos enfrentando las situaciones ni resolviéndolas. Entonces, a veces una situación que no estamos manejando virtuosamente se puede hacer grande. De una pequeñita situación se hace grande y en esto va implícito también los berrinches, ¿no? Por ejemplo. Entonces, qué importante lo que dices tú, ser auténticos, conocernos a nosotros mismos y revalorar. Cuando usé esta máscara, ¿qué resultó? ¿Qué aprendo de eso? Cuando usé esta otra, ¿qué resultó? ¿Cómo impactó? Me espejeo en la situación y entonces, ¿qué aprendo? Y no podemos estar nada más usando máscaras para estar evadiendo situaciones. Si nos cachamos en eso, pues entonces sería ver a profundidad qué emoción es la que me está moviendo, qué es lo que no puedo resolver y qué necesito hacer. Porque al fin y al cabo lo mejor es ser auténtico y manejarse con paz interior, ¿no? Al fin y al cabo. Gracias, Soco. Excelente comentario. Pues aquí yo les voy a dejar una actividad de tarea que ustedes escriban en un papel comportamientos, por ejemplo, de algún jefe, de algún líder, que les hicieron sentir importante y escribir los momentos en los que se sintieron excluidos o menospreciados. Cada uno comentará, bueno, ya después comentaremos qué es lo que nos dejó eso. Entonces, ¿cómo podemos identificar momentos en que nuestro jefe nos reconoció, nos hizo una retro positiva de algo que hicimos y cómo nos hizo sentir? Pero también vamos a ver el otro lado, cómo vivimos un momento en donde no nos valoraron, en donde nos afectó mucho y qué consecuencias hubo, cómo impactó esto en tu sentir, en tu comportamiento. Y vamos a valorar.
Aquí lo importante es que nosotros, pues también analicemos como líderes, como jefes, cómo impactamos en el comportamiento de nuestro equipo y haciendo uso de las emociones de manera positiva, ¿sí? Porque de pronto podemos hacer sentir muy mal a un compañero y no darnos cuenta. Y después ya vemos sus actitudes así como raras y decimos, ¿por qué se porta así? Y de pronto puede ser porque dijiste un comentario que fue a lo mejor a la ligera y que no pensaste, no evaluaste que fuera a impactar tanto en la persona. Entonces, hagamos primero ese ejercicio con nosotros y luego ya lo dejamos para que se aplique al equipo. Bueno, pues vamos a empezar con la comunicación efectiva, que es una habilidad también muy importante que nosotros tenemos que trabajar con el equipo. Es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible. O sea, yo tengo que hablar de manera muy clara. Tengo que ocupar un vocabulario que mi equipo pueda entender y pues a veces nosotros hablamos con metáforas. Entonces, ya los jóvenes las metáforas ya a veces no las usan tanto. Entonces, tendríamos que ser cuidadosos de entender qué lenguaje es más útil para poder comunicarnos con el equipo. Establecer empatía, escucha activa que hemos dicho. Las personas saben cómo comunicarse de manera eficaz cuando impulsan su productividad y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida. Si hay un clima de confianza, si las cosas se van solucionando, si nos vamos comunicando de manera adecuada, hay más productividad. Entonces, qué importante es que busquemos la forma de comunicarnos de la mejor manera con claridad y que se establezcan relaciones sanas. ¿Cómo debe ser una comunicación efectiva? ¿Qué características debe tener? Es de fácil comprensión, brinda información concisa, es de interés para el receptor y es objetiva. Ojo con esto porque nosotros muchas veces le ponemos nuestra carga emocional o nuestra carga, pues sí, de nuestro punto de vista a las cosas y a veces se puede interpretar de una forma inadecuada. Entonces, ojo cuando estemos retomando esta forma de comunicar. Debe ser con claridad, con propiedad. Aunque estemos muy enojados, no ocupar ninguna palabra que sea hiriente, porque pues muchas veces esta forma de hiriente que sin querer denotamos o expresamos puede ser contraproducente. Entonces, aunque estemos muy molestos, no ocupar palabras hirientes. Ser concisos, poquitas palabras. O sea, yo voy a dar una instrucción, voy a dar exactamente la conducta que quiero, poquitas palabras, concreto, y no cargarla de, y no vayan a hacer esto porque hace un año ustedes hicieron el otro y no funcionó. A ver, espérame. Si empezamos a confundir y a llenar de ideas, no vamos a ser claros. Entonces, nada más la conducta deseada, en concreto, eso es lo que vamos a pedir. Tener feedback, que es la retro, y que nos permite intercambiar las ideas. O sea, ¿cómo estás pensando tú? Y que muchas veces el hecho de permitir esa retro amplía el panorama. Entonces, tener la apertura para darnos el espacio para hacer ese feedback. La empatía que hemos dicho, la escucha activa que ya hemos hablado mucho, la comunicación no verbal muestra un tono correcto con el cuerpo. Ojo, sí también tener una conexión de la comunicación no verbal con la comunicación verbal.
porque confundimos cuando la comunicación no verbal dice algo y la comunicación verbal dice otra. Entonces, cuidado. Siempre manejarnos con respeto y el respeto a la persona que nos está queriendo hablar, porque muchas veces conectar con la persona, ¿qué hacemos? Que la persona te está hablando y tú sigues haciendo cosas o en tu celular o escribiendo algo y no estás conectando con la persona. Entonces la persona no se siente escuchada. Y a lo mejor tampoco vas tú a estar tan atento para captar exactamente lo que la persona te quiere decir. Entonces, de pronto, sí tenemos que dejar de hacer cosas para poner atención específica a la persona que nos está queriendo comunicar algo. Y sobre todo si te dice, te quiero decir algo que es importante para mí, con mayor razón. Tenemos la comunicación interna. Debes tener en cuenta los tipos de comunicación existentes en la organización. Por ejemplo, una vez establecidos tus objetivos, puedas adoptar aquellas estrategias y acciones más adecuadas para conseguirlos. Entonces, la forma en que te comunicas con tu familia puede ser diferente a la forma en que te comunicas con la organización, a la forma que te comunicas con extraños. Tú tienes que identificar cómo es la política interna de la organización para que la comunicación sea adaptada a esas políticas internas que se establecen. Sobre todo cuando se eligen los canales con los cuales se va a comunicar. Por ejemplo, hoy en día ya se ocupa tener un chat de grupo o el WhatsApp, o antes el correo se ocupaba más, ahora se ocupa menos. Hay también formas de comunicarse por plataformas internas que tenga la organización, un intranet, por ejemplo. Entonces, la política interna debe estar bien establecida para que de alguna manera no haya malos entendidos después, o debido a la importancia que tiene una situación, se le da un cauce diferente. No es lo mismo un aviso que un memorándum, que un oficio. El peso que tiene cada uno de los medios que ocupamos es diferente. Yo te puedo mandar un aviso por correo y no tiene el mismo peso que un oficio que te mande por correo. ¿Por qué? Porque va a implicar una comunicación más formal. Entonces, nosotros tenemos también que establecer en la política interna de comunicación cómo va a ser los medios que se van a ocupar para un aviso, para un memorándum o para un oficio. Y cómo es que se va a establecer. Por ejemplo, aquí decimos descendente, horizontal, ascendente. Descendente, aquella información que proviene desde la cúspide, o sea, desde la directiva a la organización. Habrá forma de aplicar una política para la toma de decisiones. Entonces, de pronto, por ejemplo, un jefe autocrático puede decir, yo voy a ocupar la comunicación descendente para este tipo de toma de decisiones y me tienen que especificar qué es lo que hay que tomar la decisión para que entonces desde la cúspide, desde la posición o el rol de directivo, voy a marcar de manera descendente. Horizontal. Aquí, por ejemplo, se aplica el empowerment. Entonces, cuando aplicamos el empowerment, hay oportunidad de que se tomen las decisiones de igual manera y entonces aplicas una política de toma de decisión. Cuando pase A, van a contestar B. Cuando pase C, van a contestar Z. Cuando pase, entonces se condiciona como una, vamos a decir, una estandarización de la toma de decisión en donde de manera horizontal se establece delegar, por eso digo de aplicar el empowerment, delegar la toma de decisión de decisiones, vamos a decir, de un nivel no mayor de dificultad, ¿no? Cuando a lo mejor ya sea una dificultad mayor, entonces sí se consulta. Y ascendente
aquella que se produce desde niveles inferiores de la organización hacia los cargos directivos. ¿Cómo esta comunicación? ¿Qué se va a comunicar cuando tenga que venir desde los mandos operativos para llegar al rol de director? ¿Cómo va a ser esa comunicación? Porque de alguna manera tenemos que establecer las formas, o sea, cuándo comunicar, con quién dirigirte, y entonces habremos establecido roles de esta persona que es operativa, se va a comunicar con su mando intermedio, este mando intermedio se va a comunicar con el supervisor, por ejemplo, o el supervisor se va a comunicar con el gerente, etc. O sea, que de alguna manera queden establecidos los canales para la comunicación interna. Y herramientas para mejorar la comunicación, las reuniones, por ejemplo, lo que decíamos ayer de las juntas, o sea, no hacer juntitis, por favor, que de pronto estas reuniones sean ejecutivas y se establezcan también las formas de comunicación. A veces hacemos ya reuniones virtuales. Entonces, ¿bajo qué tecnología se va a ocupar para que se dé esta reunión virtual? Que la tecnología esté en condiciones para que no se pierda mucho el tiempo en lo que se conectan todos, porque eso también hace que se pierda el interés por las juntas, cuando nosotros no establecemos los formatos adecuados tecnológicos para que las cosas fluyan. Newsletters, envía a tus empleados noticias interesantes sobre el sector para que se mantengan al día. Hay ocasiones en que tenemos oportunidad de capacitaciones como esta o congresos que de pronto podemos generar una comunicación especial, darles noticias, mandarles videos, algunas notas de reflexión para que de alguna manera retroalimentemos el trabajo o se dé a conocer novedades acerca de la propia tarea que significa, ¿no? Las videoconferencias también, que ahora se ocupan mucho, antes era por el Skype y ahora tenemos varias plataformas como Meet, como Zoom, etc. Ahorita que estamos en plataforma de Telmex. Entonces, de alguna manera sí vemos que se ahorra tiempo para cuando logramos este tipo de reuniones. El intranet, también el buen uso del intranet, si la empresa ya cuenta con un software o una plataforma establecida, también hay, ay, se me fue ahorita, pero son plataformas para llevar el control del trabajo que están en el mercado y que, por ejemplo, una plataforma como Sócrates, que es una plataforma que puede servir para administrar el trabajo. Entonces, podemos hacer uso de este tipo de plataformas que nos ayudan para que se hagan los reportes necesarios del trabajo y se lleve un seguimiento del trabajo, un CRM. Un CRM es lo que quería decirles. Bueno, y el buzón de sugerencias. También tener nosotros un buzón donde puedan comunicar los compañeros qué propuestas hay. Igual para los clientes. O sea, verdaderamente no hay que descartar el buzón de sugerencias para los clientes, porque bueno, ahorita estamos hablando solamente de la comunicación interna, pero también hay la comunicación externa con nuestros clientes, que también tenemos que establecer esa comunicación externa, una política de comunicación externa, con quién se va a dirigir el cliente para hacer alguna petición y esos canales también establecerlos muy claramente para que el cliente sepa cómo va a canalizar su sugerencia. Dentro de lo que es la comunicación efectiva, pues también les quiero compartir técnicas para hablar en público, porque de pronto nos toca presidir reuniones y pues de alguna manera nos cuesta trabajo. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen más experiencia en este sentido,
pero bueno, no quita que podamos aprender esto, ¿no? Entonces, cuando estamos en público, hay que retomar estas técnicas de respiración y relajación, porque sí hay personas que se ponen muy nerviosas para hablar en público y que verdaderamente les es difícil y se confunden. Entonces, nosotros tenemos que respirar con el diafragma, es decir, llevar el aire hasta el estómago, se infla un poquito el estómago, tomamos aire para que a la hora que hablemos la fuerza venga desde lo profundo y no hablemos con la fuerza de la garganta, porque si nosotros estamos exponiendo un tema, sea presencial o sea a lo mejor virtual, pero más esto pasa en presencial, si la fuerza la sacamos de la garganta, va a llegar un momento en que nos vamos a lastimar la garganta al hablar, porque estamos forzando mucho la garganta. Entonces, la fuerza al hablar tiene que venir desde la más profundo, desde el diafragma. Y entonces la voz la podemos modular dependiendo de en qué momento conviene ponerle más fuerza y en qué momento no darle tanta fuerza. Modular la voz para que podamos impactar con el mensaje a nuestro público en general. Entonces, qué importante es cuidar, no desgastar la garganta de más. Dominar el tema, sí preparar el tema con anticipación, no improvisar, porque a veces hay gente que exagera en su autoconfianza y entonces improvisa. No, siempre tenemos que preparar para que tú tengas una estructura de discurso y que tengas este tema de ir de lo fácil a lo difícil y va a ir de lo superficial a lo profundo y le des estructura a tu contenido. Tener claro el objetivo, saber exactamente qué se pretende con esa charla o esa conferencia o ese comunicado o la junta misma con la que estamos organizando. Verdaderamente, cuando más tenemos claro los tópicos a tratar, la gente sabe con qué va a conectar. De otra manera, se confunde la gente y ya no sabe para dónde irse con la interpretación de los hechos. Cuidado con la interpretación. Conocer la audiencia, saber a qué público es el que vamos a tener para que realmente hablemos con el vocabulario adecuado y el nivel de profundidad que se requiere o con los tecnicismos que puedan ser adecuados al público que vamos a tener. Preparar el discurso, que eso es muy importante, planear el guión, establecer muy claro cuál es el canal que tú vas a ocupar, qué ejemplos vas a ocupar, por ejemplo, para que se pueda dar a entender el contenido. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Podemos tener una frase que genere el interés. Podemos formular una pregunta que pueda ser impactante para todos, para que a partir de eso empiece una reflexión. Podemos hacer uso de una frase conocida de algún autor, ¿sí? Utilizar un juego de palabras, por ejemplo, beber para vivir y no vivir para beber, o sea, algunos dichos que pueden ser llamativos, o también podemos dar datos sorprendentes, estadística que nos sirva de ejemplo para que nosotros estemos mostrando el impacto del tema, por ejemplo, ¿sí? Establecer un buen ambiente en el público, o sea, establecer un ambiente de confianza para que todos pues puedan participar y generar un diálogo, porque es muy interesante estar interactuando y provocar esta pues participación de todos. Entonces sí es importante un ambiente de confianza y nosotros mismos ser sencillos, ser auténticos, utilizar un
un vocabulario amigable para que esa comunicación fluya, ¿no? Bueno, les voy a poner aquí un video de justamente que habla sobre la comunicación efectiva. Manual de comunicación efectiva. ¿Te ha pasado que te es difícil hablar con otras personas? Ponerte de acuerdo o decir lo que piensas y sientes. Ya no te preocupes, este manual te va a ayudar a comunicarte de forma efectiva. ¿Y cómo esto es comunicarte de forma efectiva? No te preocupes. Empecemos con qué es comunicación. Comunicar es compartir algo, poner en común. Es una acción en la que platicamos y nos damos información. Comunicar implica emisión de señales por medio de sonidos, gestos, señas, entre otros. Todo con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que nuestra comunicación sea exitosa, el receptor, la persona que estamos platicando, debe contar con las habilidades que le permitan entender e interpretar el mensaje para darnos así una respuesta. Para que el receptor nos entienda, el lugar, también conocido como contexto, en el que nos estamos comunicando, debe de ser adecuado. En el lugar no deben de haber distractores que interrumpan nuestra plática. También debemos compartir un mismo lenguaje o código, que es un sistema en el que transmitimos ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura, por imágenes, símbolos, gestos u otros signos convencionales. Por eso, hablamos del lenguaje verbal y no verbal, siendo este un canal. Comienza la conversación con yo considero o yo siento en vez de deberían de. Las palabras tienen un poder muy grande en la manera en que los demás nos entienden y cómo responden en una situación determinada. Debemos evitar, sobre todo, presentarnos de forma imponente y poco comprensiva. Recuerda negociar y no intimidar. 2. Establece contacto visual al hablar y observa más al escuchar. 3. Al hablar, realiza gestos naturales, suaves y circulares. 4. Mantén una postura estable, abierta y cercana. No cruces los brazos. 5. Procura tener un tono de voz sereno y firme. 6. Mantén un buen volumen mientras hablas. Evita tanto gritar. 7. Envía mensajes claros. Si tienes un objetivo en la conversación, no le des vuelta. Dilo claramente y de forma amable. Evita ser invasivo y poner tus ideas a la otra persona. 8. Aprende cómo escuchar. Es importante que durante una plática estés pendiente de lo que hace y dice la otra persona, de sus palabras y lenguaje corporal. También de la historia que te está contando, ya que todo ayudará a que cuando respondas, ella o él sepan que sí estabas escuchando atención. Bueno, haz preguntas sobre lo que la otra persona dice. Esto muestra interés y genera confianza. 10. Evita interrumpir mientras la otra persona habla. Busca el momento adecuado para dar tu respuesta. 11. Busca ser directo. Usa el tiempo de forma correcta para no aburrir durante la conversación. 12. No cambies de tema de repente. Busca seguir con la conversación y cambiar de tema solo cuando sea necesario. 3. Al responder, apóyate de tu lenguaje verbal y no verbal. 14. No olvides comunicar tus emociones y opiniones de forma adecuada. El secreto es mostrarse seguro y relajado, transmitir confianza y respeto. Recuerda, no controles la conversación. Permite la retroalimentación y diversidad de opiniones. Generación Chispuda. Toma con las palabras que... Bueno, pues, ¿qué les pareció el video?
A ver, Carla, Denise, ¿qué es lo que tú puedes recuperar del video que te fue significativo y que podrías poner en práctica en tu organización? A ver si Carla Denis nos dice. Ok, Carla nos va a escribir en el chat. Mientras Carla nos escribe en el chat, Mirna Hernández, ¿qué nos puedes decir que puedas poner en práctica en tu organización? Hola, buenos días todavía. Bueno, definitivamente esta parte de la comunicación se pone en práctica día a día, ¿no? Y de lo que rescato del video, pues es esta parte de escucha activa, el permitir siempre esa retroalimentación de parte de la otra persona, porque pues hay situaciones en las que a veces pues uno habla y de pronto no permites tal vez esa retro que es muy necesaria para ver si también está llegando en forma correcta el mensaje o la información o la instrucción. Y bueno, eso te puede ahorrar bastantes problemas a futuro, ¿no? En el momento de la entrega tal vez del resultado, que sea de forma correcta y tal como se solicitó, se pidió. Entonces, bueno, hay muchos elementos de la comunicación que se pueden ejemplificar el día a día y que son muy necesarios, ¿no? Pero bueno, rescataría yo de momento ese. Así es, entonces, tener esta atención de que la otra persona te vuelva a decir qué entendió cuando es una instrucción importante, porque puede ser que a la hora que te está repitiendo la instrucción, te des cuenta que algo se tiene que reforzar. Entonces, qué buena observación nos haces. Gracias, Mirna. Aquí nos escribió ya Carla Denis. Dice que no cuenta con micrófono, pero creo que la comunicación es una excelente práctica y que busquemos siempre el bienestar de nuestros compañeros. El ambiente laboral impacta demasiado en la efectividad del trabajo. Efectivamente, utilizando la herramienta de manera positiva, que es la comunicación, podemos crear un clima adecuado de trabajo. Fernanda, nos dices que es totalmente tu área de oportunidad. Pues Fernanda, algo puedes hacer en este sentido para mejorar y aplicar algo de estas técnicas. Muy bien. Bueno, pues quiero dejarles la actividad para que veamos aquí. Déjenme volverla a presentar. Es una actividad que ustedes por su cuenta pueden hacer. Hablar con uno mismo ante otros miembros de la empresa. Cada miembro hablará de sí mismo ante los demás. Tras cada presentación se puede proponer que los demás opinen si están de acuerdo o no con lo que esa persona ha dicho y por qué. Hacer un ejercicio con su equipo para a lo mejor tocar un tema interesante. Puede ser un tema que permita el crecimiento del grupo. Por ejemplo, si van a establecer una política de comunicación que pueda servir para todos. Por ejemplo, una política de comunicación puede ser el chat, va a ser ocupado el chat grupal en los horarios de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Y que se establezca esa política como una forma de respeto a los tiempos o a los espacios. Habrá una diversidad de puntos de vista. No, si es del trabajo, entonces hasta las 8 de la noche, por este y este argumento. Entonces, quizás podríamos poner alguna política de comunicación para considerar con el equipo.
hablar de los demás ante ellos mismos. Cada miembro del equipo escuchará lo que los demás opinan sobre él y cuáles consideran que son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Si el nivel de madurez del equipo lo permite, esa es también una opción que puede ser útil. Cómo podemos hablar, por ejemplo, de algunas características de habilidades o de fortalezas que estén siendo oportunas de retomar para que se mejore el trabajo día a día. Entonces, eso se los dejo como una propuesta. Son ejemplos de algunas dinámicas que podemos generar para trabajar. Pues muy bien, con esto terminamos el trabajo del día de hoy. Mañana veremos el tema de administración del tiempo y bueno, pues por lo pronto yo quisiera escuchar qué es lo que hoy se llevan de este tema. Salvador Vázquez, ¿nos puedes decir qué te llevas de este tema? Estos dos temas que trabajamos. Sí, buenos días a todos. Perdón, no tengo video, pero creo que para mí fue muy importante dos cosas. Primero, el entendimiento sobre el proceso de las máscaras. Me pareció muy importante, interesante lo que comentaban los colegas. Y personalmente creo que este es un problema que tenemos en las ONGs en México, ¿no? Yo he tenido, digamos, como la suerte de poder trabajar en ONGs internacionales y una de las cosas que siempre me llamaba la atención es que combinando la comunicación efectiva, que es otro tema que vimos, con la asertividad, a muchos personajes mexicanos nos parecía muy duro, ¿no? Lo que llamamos sin filtro. Entonces, creo que en el caso mexicano tenemos un problema muy digamos, de sensibilidad, ¿no? En cuanto a que tenemos que ser muy rebuscados para poder trabajar distintos temas, para dar retroalimentación, incluso para recibirla, ¿no? Incluso también una de las cosas que mi propia experiencia personal, a propósito del ejercicio que dejaba de reconocimiento o de, decía aquí, exclusión o yo mismo lo he vivido en organizaciones aquí en México, ¿no? Donde sí se hace necesario tener máscaras, ¿no? Y me he dado cuenta que quien triunfa no necesariamente son las personas que tienen las mejores capacidades técnicas, son las personas que saben utilizar muy bien las máscaras, ¿no? Son las que se van colocando muchas veces en las posiciones de poder, ¿no? Y esto, digamos, trastoca los ambientes laborales. Entonces me llevo esa parte y la importancia que tiene la comunicación efectiva, sobre todo cuando uno está en posiciones de liderazgo, es necesario y muy importante todo el tiempo estar dialogando con los colaboradores de una manera horizontal, pero también con autoridad, ¿no? Y esto creo que es un desafío que al menos yo espero poder ir resolviendo con este curso en el que estoy aquí participando. Sí, aplicar el empowerment para retomar, delegar algunas cuestiones que sean, vamos a decir, de vida cotidiana y ya aquellas tomas de decisión importantes o temas que se tengan que dialogar a profundidad, entonces sí, retomarlos, ¿no? A nivel de directivo. Gracias. Sí, muy bien. Ahora, acabas de decir algo muy correcto. Cuando tenemos el marco internacional, por ejemplo, tratar con los españoles son muy directos y hablan fuerte. Entonces puede ser que un mexicano, al tratar con un español, de pronto le impacte esa forma de personalidad que tienen. Y pues sí, hay este proceso de adaptación de culturas que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Y las interpretaciones inadecuadas que se pueden estar haciendo por esta forma emocional en la que se puede ver involucrada la situación y que entonces se crean interpretaciones inadecuadas. Muy bien, muy buen punto de vista. Bueno, pues ya es la hora. Verdaderamente es un gusto tener este espacio. Ya mañana tenemos otra oportunidad de dialogar. Iniciamos con la revisión de la primera tarea
y posteriormente con el desarrollo de los temas. Si hubiera alguna inquietud, la podemos retomar también mañana a primera hora sobre este tema.